Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos. El día de hoy, en el seminario del área de análisis numérico y modelación matemática de la UAM Iztapalapa, nos acompaña la doctora Natalia Mantilla Meniers, que nos va a hablar acerca de la persistencia de procesos infecciosos y control. Entonces, muchísimas gracias de antemano, Natalia, por tu plática y te cedo la cámara y los micrófonos. Muchísimas gracias, Natalia. Al contrario, Aldo, muchas gracias por la invitación. Bueno, entiendo que en este seminario hay gente que en general sí trabaja con pues cosas como aplicadas de las matemáticas y espero que no sea terriblemente repetitivo lo que voy a mostrarles al principio, porque seguramente en estos tiempos pandémicos ya han visto bastantes modelos epidemiológicos. Solamente si los presento es porque me interesa como que enfatizar un par de cosas en el camino. Y pues precisamente esta pandemia que estamos sufriendo ha puesto en relieve la importancia de saber cuando nosotros nos enfrentamos a un patógeno nuevo, si va a ser capaz de ocasionar un brote epidémico, qué tan buena es la inmunidad que genera en nosotros y qué fracción de la población inmune va a hacer que ya no puedan ocurrir brotes epidémicos en una localidad. Y claro, aparte de esto hay otros aspectos que son relevantes al control de la epidemia, que entre otras cosas incluyen su persistencia a nivel regional, porque puede haber reintroducciones de una población en la que el patógeno permanece, digamos, presente, a una donde ya se había extinguido. Entonces, tenemos que considerar este tipo de situación cuando buscamos erradicar algún organismo patógeno. En el caso de infecciones que llamo inmunizantes, porque generan una respuesta inmune muy eficaz, vamos a clasificar nosotros a la población hospedera en esencialmente 3 clases, que son susceptibles, infecciosos y recuperados, aunque es fácil incluir una 4ª clase de latentes si nuestras, digamos, necesidades de modelación así lo piden. Entonces, el flujo entre las clases es bastante sencillo. Los individuos pueden moverse de S a I a R, y la primera transición va a ocurrir porque hay un contagio debido al contacto entre susceptibles e infectados, que suponemos se mezclan como si la población fuera un gas ideal. Entonces, las nuevas infecciones van a ocurrir a una tasa beta SI, donde beta es la tasa de transmisión. A su vez, la transición de I a R ocurre a una tasa constante gamma, de manera que hay un flujo gamma veces I de I a R. Y vamos a suponer también que la población tiene una misma susceptibilidad, que todos somos o todas somos igualmente infecciosos y que también nos recuperamos a una misma tasa. Todos estos supuestos son los que uno recoge con el nombre de homogeneidad, ¿no? Estamos pensando que la población es homogénea, que es un supuesto muy grande y hay que tener presente si no es de los que debemos nosotros desechar en algunos casos. Entonces, este modelo superelemental del que les estoy hablando sirve para ver de manera muy clara cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que ocurra la invasión de este patógeno a una población hospedera. Entonces, pues la situación que planteamos se recoge en estas 3 ecuaciones y, como probablemente ya todo el mundo sepa aquí, solamente las poblaciones que son libres de infección están realmente en equilibrio. Y si la población de susceptibles es cercana al total, estoy pensando aquí que todas son fracciones, por eso digo que esa está cercana a 1, entonces va a ser posible que ocurra un brote siempre que esta relación entre la tasa de transmisión y la tasa de recuperación sea mayor que 1. Y una de las cosas que uno puede notar cuando hace una integración numérica de este sistemita de ecuaciones es que
hay siempre un remanente de la población susceptible al final del brote. En esta pequeña gráfica que tengo aquí, van a poder observar ustedes cómo evolucionan en el tiempo estas tres clases. Y en azul tengo indicado a la población susceptible que, como pueden ustedes ver, es bastante mayor que 0 una vez que el brote epidémico está básicamente concluido. Y finalmente, una de las cosas que uno puede hacer con operaciones muy elementales a partir de esta segunda ecuación es ver que también vamos a necesitar una fracción mínima de susceptibles para que siquiera pueda existir un brote infeccioso, ya bajo el supuesto de que se cumple esta relación que tengo indicada aquí arriba. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo quería recalcar con esta lámina es simplemente que este umbral sobre la población susceptible, que está vinculado con los parámetros de nuestra infección, nos va a indicar a grandes rasgos cuál es la fracción de la población que necesitamos vacunar si buscamos evitar que ocurran brotes epidémicos. Claro, nuestro modelo no necesariamente es así de sencillo, pero en última instancia esto ya nos ayuda a nosotros a ubicarnos en cómo es que podemos nosotros buscar pues controlar una infección, ¿no? Ahora, si nosotros, volteamos a ver datos, registros epidemiológicos reales, como estos que tengo aquí dibujados, pues en realidad tenemos un panorama mucho más rico e interesante que un simple brote epidémico. En estos tres recuadros que tengo yo aquí, tienen hasta arriba una línea azul que indica la raíz cuadrada del número de registros ocasionados por sarampión en 3 épocas distintas. Para las primeras 2 épocas, lo que se dibuja son el número de muertes ocasionadas cada semana en Londres, y para la última es el número de casos. Y en los recuadros inferiores está en la primera línea representada esta misma serie de tiempo, pero ahora está codificada según una escala de color que más o menos sigue la lógica que está hasta la derecha, de manera que en 0 aparecen las semanas en las que no hubo casos, ¿no? Y en las líneas que están abajo de la primera, van ustedes a tener representados en forma similar las series de tiempo de otras poblaciones europeas, principalmente del Reino Unido, en estas mismas 3 épocas. Una de las gracias de representar de esta manera los datos es que me parece que uno más o menos ya se da una primera impresión de ciertos aspectos sobresalientes que se pueden observar, ¿no? Entonces, uno de ellos es que hay bastante coincidencia en los picos epidémicos que se observan en algunos momentos en la tercera época. Otro es que la región blanca es mucho mayor en las primeras 2 épocas que en la tercera. Esto naturalmente obedece a que la fracción de muertes que hay en la población es inferior a la fracción de casos que hay en ella, ¿no? Y además, el incremento en la región blanca que se observa de la primera a la segunda época se explica porque la tasa la fatalidad del sarampión fue disminuyendo a principios, con el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, la cosa que me parece más evidente de estos registros es que los brotes de sarampión son recurrentes y que tienen una amplitud sostenida, ¿no? Entonces, evidentemente, nuestro modelo inicial pues no nos sirve para estudiar realmente la dinámica del sarampión. Ahora bien, ¿será que es adecuado pensar que el sarampión se conforma a este tipo de paradigma? Lo ocasiona un virus que se contrae por contacto directo con alguien infectado por vía de pues, las secreciones, aerosoles, como muchas otras infecciones respiratorias. La infección genera una respuesta inmune muy eficaz, de larga duración, y el sarampión tiene un periodo de latencia de aproximadamente 8 días,
y de infecciosidad de más o menos 5. Entonces, en el esquema SIR, si nosotros sumamos estos dos, vamos a tener que combinados más o menos son 13 días, ¿no? Antes de la vacunación, el RC, el número reproductivo básico del sarampión, se estimaba cercano a los 16 en poblaciones europeas, lo cual, si ustedes lo piensan en el contexto de la epidemia de COVID, es realmente una infecciosidad altísima, ¿no? El COVID en su variante inicial estaba por ahí de 1.5, 2.5, y la variante Delta se estima que está entre 7 y 9, y sí se considera que es muchísimo más infecciosa, ¿no?, de lo que era originalmente. Entonces, imagínense un R0 de 16. Entonces, pues todos estos rasgos del sarampión en realidad sugieren que estos modelos no son inadecuados, ¿no? Pero, pues sí, primero que nada tenemos que pensar cómo es que obtenemos recurrencia epidémica en un modelo como este, ¿no? Y desde casi hace 100 años, Herbert Soper ya había proporcionado una respuesta matematizada a este problema, que era incorporar flujos demográficos a nuestro modelo. Y entonces vamos a suponer que todos los recién nacidos entran directamente a la clase susceptible y que salen por muerte natural en cualquier momento, o sea, en cualquiera de estas clases. Entonces, si nosotros hacemos estas modificaciones al modelo, vamos a tener un primer equilibrio que es el libre de infección, que va a ser estable siempre que el R0 sea menor que 1, y cuando R0 sea mayor que 1 va a tener sentido biológico y además va a ser estable un equilibrio que podemos llamar el endémico, que tiene esta expresión que estoy mostrando aquí. El jacobiano del sistema tiene una raíz real negativa y dos raíces complejas que tienen parte real negativa. Entonces, las soluciones que empiezan cerca del equilibrio endémico van a acercarse al equilibrio con oscilaciones amortiguadas que recurren aproximadamente, aproximadamente cada T años. En el caso del sarampión, pensando en las épocas tempranas, es decir, en que la longevidad de las poblaciones en esa época estaba cerca de los 50 años y el R0 era de 16, 17, esto nos lleva a un periodo interepidémico natural de 2.1 años, más o menos. Ahora bien, si nosotros queremos trabajar con las series de tiempo que tenemos antes, lo primero que queremos hacer es dar una caracterización y cuantificación sistemática de cuáles son los ciclos epidémicos observados. Y para eso hay muy diversas herramientas. Aquí nada más voy a tocar un par de ellas. En azul muestro yo una serie de tiempo hipotética que me inventé ahí, en la que la oscilación primero es cada 2 años y después es cada año, y la analizo con dos instrumentos principales. Voy a ignorar ahorita lo que hice con autocorrelación. Uno es la ondeleta de Morlet y el otro es un análisis de Fourier. La ondeleta de Morlet nos da una visión aquí en el recuadro del centro, muy detallada de cómo es el periodo de oscilación que explica más adecuadamente la varianza que se observa en nuestra serie de tiempo y en cada momento, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos este recuadro de en medio, veremos que en el eje vertical se muestran los distintos periodos, en el eje horizontal está el tiempo, y el color nos dice cuál es la potencia que tiene en cada uno de estos periodos. Y si se fijan, inicialmente está ubicada alrededor de 2 y posteriormente pasa a el periodo anual, ¿no? Entonces, es útil porque nosotros sabemos
cuando nuestra serie de tiempo es no estacionaria, de qué manera está cambiando su periodo de oscilación. El análisis de Fourier es una herramienta súper útil porque condensa toda esta información y nos dice que tanto el periodo de 2 años como el de 1 año son importantes en nuestra serie de tiempo. En la gráfica de la derecha lo muestro de manera un poquito inusual a como usualmente se ve, porque está rotado 90 grados, dado que en realidad precisamente es el resumen a lo largo del tiempo de lo que muestra el análisis de ondeletas. Entonces, en una primera instancia yo voy a recurrir al análisis de Fourier para estudiar, para caracterizar los ciclos interepidémicos del sarampión en estos datos. Y lo que encuentro, y voy a empezar ahora por el lado derecho porque siempre es el más ordenado y sencillo de explicar, es que los periodos que se muestran en el eje horizontal son frecuentemente de 2 años, de cada 2 años, y en algunos casos, cada año. Aquí muestro dos aspectos o dos periodos por cada serie de tiempo. En bolitas grandes, el principal, el que explica la mayor parte de la potencia de nuestra serie, y en una bolita más pequeña, el que diríamos es el secundario. Entonces, es bastante ordenado lo que ocurre en esta tercera época. Y en la segunda época también hay una preponderancia de ciclos bienales. Si bien hay algunas series de tiempo un poco más desordenadas que tienen una oscilación de 1.3, 1.6 o 2.5 años, más o menos. También hay algunas series de tiempo anuales o con periodos incluso menores. Y si se fijan, naturalmente es un poco menos la potencia que se explica de nuestra, bueno, la oscilación que se explica con el análisis de Fourier en las series de tiempo de poblaciones un poco más pequeñas, porque precisamente pues los datos son un poquito más ralos, ¿no? Finalmente, en la primera época, nosotros encontramos que hay bastantes más series de tiempo anuales y que con una frecuencia no despreciable, el periodo de oscilación es de 1.3, 1.6, en fin, de un múltiplo no entero de un año, ¿no? Entonces, uno pues se tiene que preguntar qué es lo que explica esta diversidad de periodos interepidémicos, y hay un par de, digamos, rutas conocidas que en modelos de este tipo generan oscilaciones de amplitud sostenida. Entonces, a mediados del siglo XX, Maurice Bartlett ya había empezado a discutir de las limitaciones de los modelos deterministas como el de Soper, y había señalado que una ruta de resolución de algunos de los problemas que se enfrentaban era incluir un elemento estocástico, que además es bastante fácil justificar, pues al incluirlo ya se puede observar por medio de resonancia estocástica que se sostienen las oscilaciones de un periodo cercano al periodo natural de oscilación del modelo. Ahora, otra forma bastante conocida de evitar que se amortigüen estas oscilaciones es incluyendo un parámetro que tenga una variación cíclica, un forzamiento, y esto puede ocasionar que haya resonancia armónica o subarmónica, y entonces eso nos da una variedad de periodos. Entonces, a la luz de esto, en realidad, uno sí como que se va a los datos y procura estimar una tasa de transmisión para ver si se justifica introducir un forzamiento al modelo, y encuentra que en realidad sí se puede, ¿no? Y cuando se introduce este forzamiento, se obtiene una gran diversidad dinámica, ¿no? Entonces, en un trabajo del año 2000, David Erne y colaboradores
mostraron un diagrama de bifurcación, que es este que les muestro yo aquí, en el que el parámetro de bifurcación es la tasa promedio de transmisión y se observa lo siguiente. Cuando la tasa de transmisión es muy alta, nosotros tenemos un ciclo de 1 año y conforme esta disminuye un poco, conviven un ciclo de 2 años con este ciclo de 1 año que habíamos encontrado antes. Entonces va a depender de las condiciones iniciales de nuestro modelo, si nosotros estamos en el atractor anual o en el bienal. Cuando disminuimos otro poco la tasa de transmisión, nos encontramos nuevamente con una ventanita pequeña en la que solo hay un ciclo anual, y luego conviven un ciclo trienal con uno anual, y así pueden ustedes ir viendo cómo pueden encontrar, pues como conviviendo ciclos de muy distintas longitudes, para un modelo epidemiológico con un forzamiento como este, ¿sale? ¿Y cuál fue la gracia de este trabajo de Ernie y colaboradores? Bueno, que en realidad ellos, por un lado, mostraron que los cambios en la tasa de natalidad eran dinámicamente equivalentes a cambiar la tasa de promedio de transmisión. Entonces, si se observan en las poblaciones hospederas cambios en la tasa de natalidad, estos pueden ocasionar que cambie la periodicidad con la que recurren distintas enfermedades. Y más aún, lo que ellos hicieron fue ir a los datos de sarampión y combinarlo con datos de natalidad de esas ciudades, y encontraron que efectivamente para Londres, por ejemplo, esto es nada más ilustrativo, no es que solo fuera para estas ciudades, pero cuando ponían los registros epidemiológicos de sarampión de Londres, a la par que, que la tasa de natalidad de la misma ciudad, encontraban que este pico, llamado el baby boom, coincidía muy bien con la región en la que el sarampión recurría cada año, y esto es lo que nosotros esperaríamos de acuerdo con la predicción del modelo, porque esto nos movería a la parte de la derecha de nuestro diagrama de bifurcación. Una vez que ya desciende la tasa de natalidad, se observa que efectivamente empiezan a recurrir cada 2 años, empieza a recurrir cada 2 años el sarampión, lo cual también coincide con la predicción del modelo, y algo similar se observa, por ejemplo, para Liverpool, en donde la tasa de natalidad permanece muy alta por un periodo mucho más prolongado, ¿no? Entonces, es un trabajo en el que se conjuntan muy bien las predicciones teóricas con las observaciones epidemiológicas, y bueno, con esta observación sutil de que realmente la tasa de natalidad, al estar nutriendo al patógeno digamos, con combustible para que tenga un brote, que tenga brotes frecuentes, pues puede estar ocasionando cambios en el periodo interepidémico. Bueno, no sé si hasta aquí hay algún comentario o duda, o si nada más me sigo y más bien al final puede la gente preguntar. Bueno, ahorita me ha quedado todo muy claro. No sé si alguno de los compañeros, si no tienen alguna dudas, podemos seguir, Natalia. Ok, va. Entonces, dado que ese estudio de David Ernie y colaboradores se refería a esta tercera época, cabe preguntarse si los periodos interepidémicos también se explican como resultado de las tasas de natalidad características de las primeras 2 épocas. Y entonces, haciendo un resumen de cómo son estas tasas en cada una de las 3 épocas, muestro en el recuadro de la izquierda, en azul, un histograma para las tasas de natalidad de cada una de estas poblaciones entre 1904 y 1914, en verde para los años de la época intermedia, y en rojo los de la tercera época.
Entonces, si se fijan, el histograma de la época más temprana está claramente desplazado a la derecha, ¿no? Con lo que se ve que es considerablemente más alta, o son considerablemente más altas las tasas de natalidad en esos años, y así lo confirma, digamos, el promedio de la tasa de natalidad, que está aquí indicado en una línea punteada azul, y que es muy superior a los promedios de las épocas posteriores. Si uno además se va a ver el detalle de cómo es que ocurren los cambios en la tasa de natalidad, se encuentra que, en contraste con lo que sucedía en la tercera época, donde se observa primero un brote y después se estabilizan las tasas de natalidad en valores intermedios, en la primera época y en la segunda hay un descenso más o menos, o sea, gradual, pero más o menos continuo, de las tasas de natalidad. Y eso no ocurre nada más en Liverpool, que es la ciudad en la que ilustro esto, en este recuadro, sino también en muchos otros lugares. Aquí estoy mostrando Londres, Birmingham, Leeds, etcétera, ¿no? Y si se fijan, la forma en la que evolucionan las tasas de natalidad es bastante similar. Pero, a fin de cuentas, pues lo que estamos nosotros viendo es que es muy superior la tasa de natalidad en la primera época de lo que era en años posteriores. Ahora, si nosotros nos quedáramos con este diagrama de bifurcación que tenemos del estudio de David Earn y colaboradores, entonces, con ese forzamiento, nosotros, para tasas de natalidad tan elevadas como 1904 y 1914, como los años, pero como eran características en esos años, nosotros esperaríamos encontrar epidemias anuales sumamente rígidas. Y eso no es realmente lo que ocurre, ¿no? Es mucho más diverso, hay fases distintas y hay periodos epidémicos que no son de un año. En el caso de las tasas de natalidad entre 1922 y 1932, nosotros sí esperaríamos encontrar ciclos anuales y bienales, que es más o menos lo que observamos. Entonces, realmente nuestra pregunta es ¿por qué en la primera época no se conforma a nuestras expectativas? Entonces, lo que hice en su momento fue estimar directamente de los datos la tasa quincenal de transmisión, utilizando también el conocimiento que, bueno, más bien los datos que hay del número de nacimientos semanales que hay en cada una de estas poblaciones. Y lo que se ve es que el forzamiento tenía una amplitud menor de la que se observaba en años posteriores. Y con eso, lo que ocurre es que este diagrama de bifurcación se desplaza y los ciclos anuales aparecen para tasas de transmisión más altas que antes. Entonces, otra cosa que también ocurre es que la capacidad predictiva del modelo determinista es menor cuando tenemos una amplitud del forzamiento más pequeña. Entonces, necesitamos, pues, considerar este aspecto, ¿no? Bueno, según lo que he mostrado hasta ahorita, un modelo epidemiológico que tenga una tasa de transmisión cíclica y que se incorpore la demografía con cierta precisión, nos va a permitir entender qué es, más bien nos va a permitir predecir el periodo de oscilación. Ahora, todavía cabe preguntarse cómo es la persistencia de estos patógenos ya en una escala espacial más grande, más allá de una sola población. Y este tema es algo que interesó a Maurice Bartlett a mediados del siglo XX, en donde, más bien, cuando él se interesó en caracterizar cómo se vinculaba el tamaño de la población hospedera con digamos, el desvanecimiento
de la infección o su desaparición temporal de ahí, ¿sale? Entonces, él observó que la estocasticidad que es inherente al proceso de contagio va a llevar a interrupciones en la cadena de transmisión que van a ser más frecuentes si la población hospedera es inferior a un cierto umbral, a un tamaño crítico. Entonces, él propone un concepto, o él propone la existencia de un tamaño crítico de comunidad, y después se da la tarea de caracterizarlo, diciendo, si nosotros tomamos en cuenta que entre el momento en el que ocurre el contagio y el individuo o la persona deja de ser infecciosa, transcurren más o menos dos semanas o un poquito más. Entonces, si yo observo un lapso en mis datos superior a 3 semanas en el que no se registra ningún caso, entonces ahí puedo yo identificar una extinción local del patógeno. Entonces, por medio de esta idea, él se pone justamente a estudiar con qué frecuencia se observan ceros en los datos, por resumir un poco la idea, y observa que efectivamente se pueden identificar 3 clases de comunidad, una en la que nunca se extingue el patógeno, otras que son extinciones, pero casi es regular la recurrencia epidémica, y una tercera en la que las extinciones más bien son la norma, tienen una larga duración, y los brotes son más bien esporádicos, ¿no? Entonces, una de las cosas que preocupaba a Bartlett era el periodo interepidémico, que él correctamente identificaba no estaba suficientemente bien explicado por el modelo determinista de Soper. Entonces, él lo que dice es que eso ocurre debido a que en algunos lugares sí se extingue, ¿no? Nosotros vamos a retomar las ideas de Bartlett, más bien para intentar explicar cuál es la relación entre el tamaño poblacional y la frecuencia con la que se observan desvanecimientos del patógeno en distintas poblaciones. Esto en las 3 distintas épocas. Entonces, considerando la fracción de ceros que se presentan en las series de tiempo de las 3 distintas épocas en relación con el tamaño de las poblaciones, nosotros observamos aquí en negro el contraste, más bien, el negro los datos de 1904-14, y en la misma gráfica los datos de 1944 a 1954. Y en la gráfica de abajo, el contraste se da entre la segunda y la tercera época. Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa, porque como ustedes recordarán, los datos de la tercera época eran datos de incidencia, eran el número de casos nuevos registrados en cada semana, mientras que los datos de las primeras épocas eran datos de mortalidad. Entonces, para compararlos de manera que sea legítimo decir son más o menos la misma cosa, lo que hice fue muestrear las series de tiempo de incidencia para obtener algo que sería, digamos, el equivalente de una serie de tiempo de mortalidad para esos mismos años. La tasa de muestreo se toma pensando que es una, digamos, que nos lleva a una tasa de mortalidad similar a la de la época correspondiente, para que entonces estemos nosotros, digamos, haciendo una aproximación lo mejor posible a cómo se hubiera visto. Y lo que se observa es que en la gráfica de arriba, los datos de sarampión de la primera época presentan proporciones de ceros en los datos inferiores a las de las líneas rojas. Es decir, que el sarampión era más persistente en la primera década de los datos de lo que era en la tercera época.
Eso no se observa en la segunda época. Y una vez más, pues la pregunta es, ¿por qué hay una reducción en la persistencia del sarampión con el paso del tiempo? Para abordar este problema, uno pues lo que hace es plantearse modelos en los que sí se considera en simultáneo cuál es la dinámica epidémica en distintas poblaciones que están acopladas. Y entonces vamos a considerar un conjunto de modelos SL y R, cada uno de ellos con un forzamiento, y vamos a pensar, o más bien vamos a además tomar en cuenta que hay que modelar una distribución de los tiempos de espera en las clases latente infectado de tendencia un poco más central. Perdón aquí digamos, que meta este problema sin haberlo tratado antes, ¿no? Entonces, déjenme retrocedo un pasito. Ahorita nosotros estamos pensando que el egreso de las clases latente e infectado ocurre a una tasa constante gamma, y eso, bueno, ocurre a tasas constantes de la clase latente, sigma, y de la clase infectado, gamma. Pero eso nos lleva a que la distribución de los tiempos de espera en cada una de estas clases es exponencial, y eso no se parece realmente a lo que se observa con el sarampión, que tiene una distribución un poco más parecida a esto, de tendencia un poco más central. Eso hace que, entre otras cosas, un SIR con forzamiento prediga una persistencia mucho menor de la que se observa. Y si nosotros entonces buscamos hacer que la tendencia sea un poquito más central, es, entre otras cosas, para que la persistencia que predicen estos modelos espaciales le parezca un poquito más a la observada. La manera en la que esto se hace, es introduciendo varias clases para cada una de estas dos categorías. Entonces, a la clase de latentes la dividimos en pedacitos y se transita de un pedacito al otro también a una tasa constante, pero el resultado de eso es que la distribución de los tiempos de espera en el conjunto de las clases latentes ya tiene una tendencia más central, es gamma, es una distribución gamma. Entonces, vamos a incorporar eso a nuestro modelo por las razones ya explicadas. Y además vamos a permitir que los infecciosos de una población J contagien a los susceptibles de otra población K a una tasa constante de acoplamiento gamma, perdón, eta. Además vamos a tomar en cuenta que la frecuencia de contacto entre estas dos poblaciones va a depender del tamaño de la ciudad receptora y de la distancia que hay entre nuestras dos poblaciones. Entonces, a fin de cuentas, podemos nosotros resumir eso modificando el nombre de nuestra tasa a eta subíndices J y K. Entonces, en vista de que nosotros estamos tomando en cuenta un conjunto de poblaciones simultáneamente, le llamamos a este tipo de modelos metapoblacionales, y ahora para cada una de las poblaciones vamos nosotros a tener un sistema de ecuaciones bastante más grande que antes. Aquí se ven estas M clases de latencia y aquí se retratan las N clases de infecciosidad para tener distribuciones gamma de los tiempos de espera. Y fuera de eso, pues, digamos, aquí está incorporado el hecho de que hay contagio entre las poblaciones distintas de J y la población J, ¿no? Bueno, fuera de eso creo que no es nada nuevo, solamente se convierte en un sistema grande y eso es todo, ¿no? Vamos a estar tomando en cuenta a la hora de hacer nuestras simulaciones, porque el modelo sí incorpora estocasticidad por medio del algoritmo de Gillespie. Entonces vamos a estar tomando en cuenta la ubicación geográfica de las poblaciones que están en nuestros datos y el tamaño poblacional de cada una
de ellas en distintos momentos. Ahora, entre los resultados teóricos que pueden obtenerse estudiando modelos metapoblacionales, tenemos que si las poblaciones patógenas de distintos lugares están fuera de fase, es más fácil que ocurran rescates del organismo patógeno en poblaciones donde ya se extinguió, ¿sí? Entonces, lo que esto dice simplemente es, si nosotros tenemos aquí dos poblaciones distintas y aquí ya se extinguió el organismo patógeno, pero aquí todavía hay un brote en curso, ¿no? Entonces, eso de que aquí sí está aumentando el número de casos facilita que haya una reintroducción a esta población donde ya se había extinguido. Ahora, hay que tener en cuenta que el acoplamiento que nosotros estamos utilizando facilita la sincronía, con lo cual incrementos en el acoplamiento pueden incrementar la probabilidad de extinción, ya sea regional o global. Y finalmente, no se olviden de que está la natalidad, que por medio de su interacción con el forzamiento va a definir un periodo interepidémico y por ello puede modificar la probabilidad de extinción en cada una de las poblaciones. Entonces, vamos a incorporar las características de las distintas épocas en términos de sus tasas de natalidad, la amplitud del forzamiento y el probable acoplamiento para estudiar qué es lo que nos permite entender, o más bien para intentar explicar qué da origen a esta distinta persistencia. Entonces, si se supone que la sincronía epidémica facilita la ocurrencia de extinciones, pues algo que puede uno hacer, que es bastante sencillo, es ver cuál es la correlación que hay entre los pares de series de tiempo de cada una de nuestras épocas. Y aquí tenemos nosotros, con el mismo esquema de colores que utilicé antes, el histograma de las correlaciones de cada par de series de tiempo en las tres distintas épocas. Y lo que es fácil apreciar es que la correlación promedio, que está indicada con una línea, es mucho más alta entre 1944 y 68 que en las épocas tempranas, ¿no? Está claramente separada. Y otra cosa que llama la atención es que la correlación es inferior en la época 1922-32 que en la época más temprana, que es la que está indicada en azul. ¿Sí? Entonces, aquí como que no nos deja muy satisfechas como explicación a los cambios de persistencia el estudio de las correlaciones. Así que hay que preguntarse si realmente las correlaciones nos permiten a nosotros identificar sincronías o en realidad no están reflejando sincronía epidémica. Entonces, vamos a tener que ser un poco más cuidadosos con nuestro estudio de cómo están ocurriendo las epidemias en distintas poblaciones a lo largo del tiempo. Y para eso regreso al análisis de ondeletas. Entonces, aquí tengo representadas las series de tiempo de sarampión entre 1904 y 14 en dos ciudades distintas. Y como pueden observar en los recuadros de en medio, ambas tienen un periodo interepidémico bienal. Entonces, aprovechando esa característica, lo que voy a hacer es filtrar el componente bienal de estas dos series de tiempo y calcular la diferencia de las fases epidémicas en cada una de estas dos ciudades. Eso es lo que estoy mostrando acá abajo en azul. Y esta forma en la que uno
observa cómo va cambiando la diferencia de fase a lo largo del tiempo, más bien, esta gráfica de la diferencia de fase de estas dos ciudades a lo largo del tiempo, se puede leer regresándonos también a la primera gráfica, ¿no? Entonces, fíjense que al inicio de la época, la diferencia de fase estaba cerca de los 0 grados, lo cual corresponde con esta observación que uno puede hacer de los datos, en la que las epidemias están ocurriendo en momentos similares en Birmingham y en Leeds. Conforme el tiempo transcurre, si se fijan, se separa el momento en el que ocurren las epidemias en estas dos ciudades, y mientras que en Leeds sí hay un brote en 1906, este ocurre en Birmingham hasta el año siguiente. Eso está representado por una diferencia de fase de 180 grados, que es la que se observa por un periodo, pues, de varios años, ¿no? Posteriormente, ya empiezan a acercarse otra vez los brotes de sarampión en una y en otra ciudad, y eso nos lleva a que hacia el final de nuestra época se observen diferencias de fase cercanas a los 360 grados, ¿sí? Entonces, con esta ilustración yo lo que busco es convencerlos de que esta forma de caracterizar la sincronía de las epidemias es bastante eficaz. Y puedo además resumir toda esta evolución en un histograma que ahora tiene pues la característica de ser una rosa de los vientos, más bien porque quiero identificar a las diferencias de fases cercanas a los 0 grados con aquellas que están en múltiplos de 2pi, ¿no? Entonces, bueno, perdón que me cambié de medida, pero si se fijan, el resumen que tenemos nosotros aquí a la derecha de cómo fue evolucionando la diferencia de fases, nos muestra que durante bastantes semanas esta fue de 180 grados, pero que también era importante que estuvieron en fase una parte importante de, bueno, algunas semanas de este periodo, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta metodología para comparar las series de tiempo de cada una de las épocas a una ciudad de referencia, que es Londres, por ser una grande y que también era bienal en esta época. Entonces, aquí nosotros tenemos en 3 rosas de los vientos, resumido lo que ocurre en cada una de las 3 épocas de nuestros datos, y voy a empezar una vez más por la derecha, que es la época de 1944 a 68, y ahí nosotros encontramos que las diferencias de fase estaban todas cerca de los 0 grados, todas eran inferiores a 90 grados, o casi todas, ¿no? Mientras que entre 1922 y 1932, en realidad hay como que 2 picos, ¿no? Unas que son diferencias de fase de 0 grados y otras que están como en el esquema alternante, en el esquema, digamos, síncope de oscilación, ¿no? Entonces, aquí están retratadas series de tiempo que están presentando sus brotes en años distintos. Y se observa de manera muy señalada como están concentradas alrededor de los 0 y de los 180 grados estas diferencias. En la época de 1904 a 1914, están un poco menos concentradas las diferencias de fase. Hay varias que están cerca de los 0 grados y no se observa que haya con una frecuencia tan grande diferencias de 180 grados, ¿no? Entonces hay como mayor diversidad en las diferencias de fase con Londres. Entonces, esta caracterización de los datos lo que nos dice es que estos ciclos variables que había, cuando digo ciclos variables me refiero a ciclos de periodicidad distinta de 1 año o de 2 años, ¿no? Eran muy diversas las periodicidades que había entre 1904 y 14, se asocian con una menor amplitud de forzamiento y con altas tasas de natalidad, y además la
gráfica que les acabo de mostrar nos dice que hay una diversidad de fases en las distintas poblaciones que nos permite entender por qué persistía más el sarampión. Es decir, había más oportunidad de rescates poblacionales y eso le permitía tener una mayor persistencia. Los ciclos bienales que predominan entre 1922 y 32 ocurren a tasas de natalidad intermedias y el forzamiento es similar al que se observa después de 1944. Y eso quiere decir que en esta época ocurren epidemias en años pares e impares, ¿sí? Entonces la correlación promedio es baja, pero la persistencia es similar a la que se observa en la última época. Y con tasas de natalidad similares a las de 1922-32, después de 1944 se observan ciclos bienales que ahora ocurren en fases similares, ¿no? Nada más para completar, digamos, el panorama de condiciones, pongo aquí una gráfica que nos dice cómo fue incrementándose el número de kilómetros que viajaban en distintos, sí, que se recorrían en distintos medios de transporte a lo largo del tiempo. Entonces, aquí tenemos nosotros cómo fue cambiando el modo de transporte de ser por vía acuática a que empezó a existir, el tren, el uso de los caballos, etcétera, y el mensaje final es que ha habido un incremento muy contundente en la movilidad humana. Ahora, finalmente, volviendo a los modelos metapoblacionales, si nosotros hacemos simulaciones utilizando modelos como el que les mostré, que copien las tasas de natalidad y la amplitud de forzamiento características de cada época, vamos a encontrarnos que se puede reproducir lo observado en materia de persistencia del sarampión de manera artificial, ¿no? Y esto no ocurre si cambiamos el juego de parámetros que estamos utilizando, y aquí puede, digamos, verse cuál es un poco la importancia de los distintos aspectos, ¿no? Si nosotros hacemos que la amplitud del forzamiento sea similar a la que se observaba después de 1922, no se logra reproducir la mayor persistencia epidémica del sarampión. Como pueden ver acá, los datos que serían equivalentes a lo que se obtiene con estos parámetros de acá arriba, tienen una persistencia muy inferior a la de nuestra guía en rojo, ¿no? Si ahora nosotros más bien disminuimos la tasa de natalidad, aunque dejemos la amplitud del forzamiento en el valor que habíamos estimado para la primera época, tampoco vamos a poder reproducir la persistencia obtenida. La gráfica de la izquierda considera una tasa de natalidad y un forzamiento similares a los de la primera época, pero un acoplamiento bastante superior. Y entonces, el hecho de que más o menos se reproduzca el tipo de persistencia observada, lo que nos muestra es que en el contexto epidemiológico que presentan o que ponen la tasa de natalidad y esa amplitud de forzamiento, no es tan importante el acoplamiento que consideremos. Entonces, aquí simplemente estoy queriendo condensar lo que ya les he estado diciendo a lo largo de la plática. Tanto las tasas de natalidad como la amplitud del forzamiento son fundamentales para reproducir los cambios de persistencia, y también habíamos visto, ¿no?, la periodicidad con la que recurren los brotes de sarampión. Y además, la interacción del forzamiento con la tasa de natalidad va a hacer
tan importante para la dinámica local que el acoplamiento digamos, la moldea de forma diferente, ¿no? Va a ser importante ahí cuál es el forzamiento y cuál la tasa de natalidad para que el acoplamiento tenga un efecto importante o no tanto. Y finalmente, volviendo a tocar un poquito el tema del control, yo lo que, digamos, pensaría es que si nosotros queremos erradicar una infección como esta, inmunizante, vamos a tener que considerar este problema regional también, no nada más pensarlo localmente, y entonces es posible que nos convenga provocar sincronía epidémica para entonces tener más fácil la erradicación regional, para estar ocasionando que todas nuestras poblaciones estén en la misma fase y entonces coincidan sus valles epidémicos y se facilite su erradicación. Y con esto terminaría yo mi presentación y daría oportunidad a que preguntaran ustedes cualquier duda que tengan, no sin agradecerles la